Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet de ganchillo esta preciosa blusa. Está tejida, en esta ocasión la he tejido, vean qué bonita luce, en una talla mediana, así es que si eres talla mediana o necesitas tejer una talla mediana, esta es una excelente opción. Vean qué bonito el punto calado que queda debajo, en este caso, de la parte de la cintura, súper linda. He utilizado dos ganchillos para darle esta línea o esta curvatura, pues para hacer nuestra figura más estética. Voy a mostrarles en la parte de las mangas qué bonito queda. Y bueno, voy a mostrarles la parte de la espalda, amigas. ¿Cómo luce en la parte de la espalda, verdad? Porque de seguro que se lo están preguntando. Bueno, amigas, miren. Qué bonito luce, súper lindo, nos queda igual en la parte de la espalda. Yo voy a seguir trabajando un poquito de largo, pero pues el día de hoy ya les voy a mostrar cómo tejerla, ¿va? Porque vamos a convertirla, si ustedes lo prefieren, en una blusita con manga. ¿Te gustaría que tuviera manga? ¿Te gustaría que se convirtiera en un vestido? Déjame en la parte de abajo tu comentario. Me gustaría saber todas sus opiniones. Vamos a comenzar rápidamente. Voy a comenzar en esta ocasión. Es el tipo de material que voy a utilizar. Puedes utilizar, por ejemplo, el Sinfonía. Puedes utilizar el Omega número 6. Puedes usar Bebetán, Río, Riviere, Aní. Puedes usar el cristal con doble hebra, por ejemplo. Puedes utilizar cualquier material que sea delgado. Para ello yo voy a utilizar este tipo de material. Se llama vara de oro o color oro en este caso. Y para ello es este tipo de material el que voy a utilizar en esta ocasión. Recuerden, amigas y amigos, que ustedes pueden utilizar también, por ejemplo, el lucerna. Podría ser otra de las opciones, el Bebetán o cualquier hilaza, de preferencia que sea una hilacita que sea sintética para que sea más delgada. Y voy a usar un ganchillo de 4 milímetros. Recuerden que al seleccionar siempre su material debe ser el que quede cerca de casa y lo más importante, amigas, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Para esto, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer la talla mediana de este canesú. Voy a comenzar, aseguro mi primer punto y en esta ocasión voy a tejer cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener 107 cadenas en total. Hasta este momento tengo 107 cadenas, voy a agregar una cadenita más porque son 108 cadenas en total, 108 puntos en total. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a acomodar para que me queden bien parejitas estas cadenas, ¿sí? Acomodamos y acomodamos. Y una vez que me queden parejitas las cadenas, me voy a pasar a la primer cadena, aquí, primer cadena. A ver, es que aquí miren, amiguitas, aquí tengo un hilito que está muy berrinchudo o me estoy equivocando. Así. Paso a la primer cadena y hago un punto deslizado, ¿sí? Ahora vamos a hacerle una cadena, 2, 3. Me voy a pasar al siguiente punto y voy a comenzar a tejer punto alto. Hasta ahorita tengo 2. Vamos a necesitar para la talla mediana tejer 16 puntos altos. Llevo 3, 4, voy a ir tejiendo uno por cada espacio, 5, 6, 7 y al mismo tiempo vamos perdiendo este pedacito de lana que nos queda, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 y por último 16 puntos altos. Hasta aquí. Esta primera parte son los 16 para comenzar la parte de la espalda. Ahora me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer un punto alto, 1, 2 cadenas y en el mismo espacio tejo un punto alto. Este es el punto de aumento. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y voy a continuar tejiendo. Para ello necesito tener 20 puntos para la parte de las mangas. Llevo 2, sin contar este punto llevo 1 y 2. Vamos a necesitar, como les recuerdo, 20 puntitos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto es para la parte de la manga. Ahora ya he perdido este pedacito de lana. Voy a continuar, amigas y amigos. Miren, ahora me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y voy a continuar tejiendo para la parte del frente. Vamos a necesitar para la talla mediana 32 puntos. Sin contar este, que es de aumento, tengo 1, 2, 3. Van a ser 32. 4, 5, completo esos 32. Una vez que ya tenemos los 32 puntos altos, vamos a hacer en el siguiente punto, hacemos un punto alto. Cuando yo les decía, en este caso, bueno, estas son las separaciones, ¿va? O los aumentos. Hacemos 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejerle un punto alto, ¿sí? Y ya, continuamos. 1, vamos a hacer 20 puntos para la parte de la manga. 2, 3, completo los 20 puntos. Una vez terminado esos 20 puntos, en el que sigue vamos a tejerle el aumento, un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto, ¿sí? Y ya continúo tejiendo, en este caso 16 puntos para completar pues la parte número 1 o la vuelta número 1. Voy a completar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya cómo está quedando. Esta es la parte de las esquinas, ¿sí? Aquí. Entonces, esta es la vuelta número 1. Vamos por la vuelta número 2. Voy a acercarlo, solamente quería mostrarles pues para que en casita vean cómo nos está quedando, ¿sí? Ahora yo voy a hacer en la tercera cadena, voy a hacer un punto deslizado. Paso y tejemos un punto deslizado para cerrar. Ahora hago una cadena y en este mismo espacio voy a tejer un punto bajo, una cadena, y sobre la cadena es donde voy a cerrar con un punto deslizado. Llevo 1, 2, siguiente espacio, punto alto 3, siguiente 4, 5, vamos a ir haciendo uno por cada espacio, 6, 7, 8, ¿sí? El primero es el que se forma con el punto bajo y la cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejerle 3 cadenas, me voy a pasar 1, 2
y en el punto número 3 voy a tejer punto alto. Siguiente, punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta vuelta que estoy tejiendo, amiguitas, esta es mi vuelta de base. Y esta que tengo aquí la vamos a llamar vuelta número 1, ¿ok? Vuelta base, vuelta número 1. Ahora, ya hice 7 puntos. Vamos a tejerle 2 cadenas. Me voy a pasar aquí a este espacio. A ver, una cadena. Me voy a pasar a este espacio que tengo aquí. Tejo un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Y en este mismo espacio un punto alto. Una cadena. Y así me va a quedar la parte del aumento. Ahora me paso al punto que sigue. Y voy a tejer los siguientes 7 puntos. Punto alto. 1. 1 por cada espacio. Siguiente. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. 3 cadenas. Me voy a pasar 2 puntos sin tejer. Y en el punto que sigue hacemos el punto alto. 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí. 4 puntos altos, 3 cadenas. Me voy a pasar 2 puntos sin tejer. 1, 2 y en el punto número 3 vamos a tejerle punto alto. Van a ser 7. 2, llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me paso, tejo punto alto aquí. A ver, antes del punto alto, una cadena. Me paso donde tengo las cadenas, punto alto, 3 cadenas y punto alto. Una cadena. Me paso al punto que sigue y hacemos 7 puntos a continuación. 1. Siguiente, 2. Siguiente, 3. Siguiente, 4. Y por último, 5. 6 y 7, ¿sí? 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden que la parte del aumento no se cuenta. 1, 2, 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y continúo tejiendo punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aquí, 15 puntos. A ver. Y 16 hasta aquí. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la parte del frente. Vamos a tejerle 3 cadenas. Me voy a pasar 2 puntos sin tejer. 1, 2 y en el número 3 vamos a tejerle punto alto. Voy a continuar con 7 puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena, me paso donde tengo el aumento, tejo un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Una cadena, me paso al siguiente punto y vamos a tejer 7. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. 3 cadenas, me paso 2 puntos sin tejer y en el que sigue tejemos punto alto. En esta ocasión, amigas, estamos tejiendo la parte del frente, ya la terminamos y estamos sobre la parte de la manga. Recuerdan que en la parte de la manga solo tenemos 4 puntos. Bueno, pues aquí también, amiguitas, vamos a colocarle otros 3 puntos más. 2, 3, a ver, voy a retomar bien este punto, y 4, así. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, me paso 2 puntos sin tejer y en el que sigue voy a continuar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy a pasar aquí a este espacio, pero primero tejo una cadenita, me paso y tejo sobre las cadenas punto alto, 3 cadenas y punto alto, así, ¿sí? Y vamos a hacerle una cadena, me paso al punto que sigue y tejemos punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Hacemos en este caso 3 cadenas, me voy a pasar 2 puntos sin tejer y continúo tejiendo en este caso el resto de los puntos. Y aquí, amigas, miren, voy a mostrarles. Aquí tenemos, esta es la esquina, otra esquina de aumento. Aquí tenemos estas otras 2 esquinas, ¿sí? Así es como nos va a quedar nuestro canesú. Y voy a completar esta que es mi vuelta número 1. Vuelta base número 1. Ya para finalizar, amigas, nuestra vuelta número 1, yo voy a hacer aquí la unión en la segunda cadena con un punto deslizado y así voy a terminar. Una cadena y ahí mismo hago el punto bajo. Así comienzo mi vuelta número 2. Vamos a hacer una cadenita para formar el punto alto. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto alto. Voy a continuar tejiendo punto alto, punto alto, punto alto, hasta llegar a donde tenemos el espacio de las cadenas. Hasta aquí. Ahora, amigas, esta es nuestra vuelta número 2. Para ello tenemos aquí 3 cadenas. Voy a tejer punto alto en la primera cadena, punto alto en la segunda cadena. Vamos a tejer 2 cadenitas y me voy a pasar la cadena y el primer punto. Y en el que sigue tejo punto alto. En esta ocasión necesito tener 5 y van a ser 1 por cada espacio. Llevo 3, 4 y 5. Hasta aquí. Voy a hacer 2 cadenas. Me voy a pasar aquí donde tengo estas cadenas. Voy a tejer primero un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio voy a tejerle un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo voy a tejerle un tercer punto alto. 1, 2 cadenas, me voy a pasar un punto sin tejer y en el punto que sigue, a ver, aquí en esta parte, ¿sí? Vamos a ignorar porque aquí tenemos el espacio de la cadena, ¿verdad? Me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto. Miren, amigas, ¿sí? Igual que aquí en esta parte, no contamos estos puntos, sino que contamos estos 7 puntos que tenemos aquí y necesito tener 5, 2, 3, 4 y 5. A ver, voy a repetir este punto. Así. 2 cadenas, paso el punto, la cadena y sobre la siguiente cadenita tejo un punto alto, siguiente cadena,
punto alto, siguiente, punto alto. Miren, amigas, así es como me va a quedar esta que es la vuelta número 2, ¿sí? Y yo voy a continuar tejiendo aquí. Esta es la parte del hombro. Un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Una vez llegado nuevamente a donde tengo las 3 cadenas, tejo la primera cadena, punto alto, la segunda cadena, punto alto, y miren, ya en vez de tener 4, pues ya agregamos 2 puntos más de cada lado. Ahora, 2 cadenas, me voy a pasar la cadena, el punto, y en el que sigue comienzo a tejer el punto alto. Ahora voy a continuar, llevo 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, me voy a pasar el punto, la cadena y este punto que sigue, y aquí tejo un punto alto con 3 cadenas de separación. Ahí mismo un punto alto y 3 cadenas de separación, y en el mismo espacio un punto alto, 2 cadenas de separación. Yo me voy a pasar el punto alto, la cadena, un punto alto, y en el punto que sigue hago punto alto. 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, me paso un punto y una cadena, y en la cadenita que sigue tejo punto alto, siguiente, punto alto, y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Bueno, amigas, esto que acabo de hacer en esta esquina y en esta esquina es lo mismo que vamos a hacer aquí y aquí, ¿sí? Aquí pues dependiendo de los puntos, ¿sí? Pero ya saben, llegando aquí a este espacio tejemos los primeros 2 puntos, hacemos el espacio con 2 cadenas, saltamos 1 y volvemos a repetir. Mismo proceso que en esta parte y en esta parte. Voy a completar esta que ya es la vuelta número 2. Aquí ya para finalizar, amigas, nuestra vuelta número 2, voy a pasar en donde tengo la cadena y hago un punto deslizado. Vuelta número 3, hago una cadena, ahí donde hice el punto deslizado, tejo mi punto bajo y una cadena. Esta cadena recuerden que nos va a servir para el cierre. Me voy a pasar al siguiente punto y vamos a ir tejiendo punto alto. Siguiente, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me voy a pasar a este siguiente punto y vamos a tejer un punto alto, ¿sí? En la primera cadena hago 2 cadenas, me voy a pasar un punto sin tejer y en el punto que sigue tejo punto alto, 1, siguiente, 2, siguiente, 3, para que se vaya formando el dibujo de la hoja, ¿va? Entonces hasta aquí recuerden que estamos en nuestra vuelta número 3. Voy a hacerle 2 cadenas, me voy a pasar el punto, las cadenas y este primer punto, sí, hasta aquí, hasta donde tengo como estos 2 abanicos juntos. En el primero voy a tejer un punto alto sin terminar, ahí mismo un punto alto sin terminar y cierro. 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. 2 cadenas, me voy a pasar al siguiente espacio y repito punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. 3 cadenas y en el mismo espacio punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. 2 cadenas, me voy a pasar todo este espacio hasta llegar a los 3 puntos que están aquí en el centro. Tejo el primero, 1, 2, 3, así. 1, 2 cadenas, me voy a pasar
este punto la primer cadena y en el punto que sigue tejo punto alto, siguiente punto alto y punto alto, ¿sí? Y así voy a continuar tejiendo. Bueno, amigas y amigos, este proceso que hemos hecho en esta esquina se aplicará en el resto. Miren, yo ya adelanté un poquito en la pausa que hice y pues lo mismo vamos a hacer aquí y en el que me resta, ¿va? Les vuelvo a mostrar, así es como nos va a quedar. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en este caso en los puntos que tenemos aquí, en las cadenitas, los puntos que vamos a agregar, pero sobre todo en la parte del centro, ¿va? Entonces completo mi vuelta. Esta es mi vuelta número 3. Quiero mostrarles, amigas, ya he terminado mi vuelta número 3. 1, 2, 3. Y yo ya comencé la vuelta número 4. Como esto es igual, amigas, miren, esta es la parte, la mitad, y es la parte de la espalda. Esta es la parte del frente, ¿sí? Y es el mismo proceso, amiguitas, solamente ir colocando los puntos altos. Esta es la parte de nuestra manga. Entonces, miren, amigas, para que ahí en casita lo puedan observar bien. Si se fijan, pues es el mismo proceso, ¿sí? Aquí en esta parte doblamos y así nos va quedando el canesú, ¿sí? Entonces es mismo proceso el que estamos haciendo, ¿sí? Ahora vamos a continuar con esta que es nuestra parte o nuestra vuelta número 4. Para esta vuelta, amigas, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar y voy a tejer en este caso aquí nuestro primer punto, ¿va? 1, me paso al que sigue, 2 cadenas, me paso aquí y hago un punto alto, 2 cadenas, me voy a pasar todo este espacio, amigas, sin tejer hasta aquí donde tenemos los puff y las 3 cadenitas, y ahí voy a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, amigas, ¿sí? Aquí como me ha quedado. Ahora voy a pasarme donde tengo las 2 cadenas y ahí voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Este es para continuar haciendo aumentos. Me voy a pasar a estas 3 cadenas y voy a tejer otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas, me voy a pasar aquí, amigas, a la mitad. Todo este espacio lo paso y aquí a la mitad de los 3 puntos tejo un punto alto, 2 cadenas, y vamos a repetir del otro lado. Vamos a pasarnos en este caso un punto y me voy a ir a tejer las 2 cadenas de punto alto y punto alto, ¿sí? Y ya continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Bueno, amigas, esto que acabo de hacer aquí en esta vuelta, que es la vuelta número 4, es lo mismo que voy a hacer en las vueltas que siguen. Voy a completar toda mi vuelta, pero primero quiero mostrarles pues ya cómo luce. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta. Recuerden, vuelta base 1, 2, 3 y 4. Y ya comencé a correr la vuelta número 1. Es decir, cada 4 vueltas vamos a volver a repetir la vuelta número 1. Tejemos 1, 2, 3, 4 y repetimos nuestra vuelta 1. Y así hasta obtener el largo que necesitamos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetir nuestra vuelta número 1. 1, 2, 3 cadenas. A ver, aquí primero nos vamos a regresar poquito, amigas, porque se me olvidó. Vamos a tejer la primera cadenita. La primera cadena la tejo y tejo un punto alto. Ahora sí,
3 cadenas, me voy a pasar todo este espacio hasta donde tengo los 7 puntos. Y en los puntos voy a ir tejiendo 1, 2, a ver, voy a así, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a tejerle una cadena. Me paso aquí a la mitad y voy a tejer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, y en el mismo espacio un punto alto, una cadena, y continúo tejiendo esos 7 puntos. 2, 3, miren amigas, aquí no estamos tomando este y este punto alto, ¿sí? Que es lo mismo que hacíamos aquí, si se dan cuenta, ¿sí? Eran los 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los 7 puntos de esta vuelta. Ahora voy a continuar con 7 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas. Me voy a pasar todo este espacio sin tejer hasta donde tengo esta cadena que está cerca de los puntos, ¿sí? Aquí de los puntos altos de la continuación. Y ahí voy a ir tejiendo un punto alto. Si se fijan, pasé una cadenita. Esta cadenita no la tejí. 2 cadenas, el punto y una cadena, ¿sí? Y miren cómo nos ha quedado ya en la esquina. Recuerden que esta es nuestra vuelta número 1. Yo voy a repetir el mismo proceso en las que siguen. Y miren, aquí ya se va ampliando. En la parte del frente ya se ve cómo se va ampliando, ¿sí? Voy a completar toda mi vuelta número 1. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya he terminado mi vuelta número 1. Vamos a correr, esta es la vuelta 1, vamos a correr esta que es la vuelta número 2. Para ello me voy a pasar, yo ya comencé esta vuelta que es la número 2. Tenemos 3 cadenas. Las primeras 2 cadenas yo voy a tejer punto alto. En el que sigue, punto alto. 2 cadenas. Me voy a pasar la cadena, el punto sin tejer, y en el punto que sigue voy a empezar a tejer punto alto. 1. Van a ser 5. 2, a ver, voy a retomar este puntito, miren, que luego para que no nos quede mal. 1, bueno, en este caso a mí, amigas, 2, 3, 4 y 5, 1 por cada espacio. 2 cadenas. Ahora me voy a pasar aquí a este espacio y voy a tejer, en este caso, punto alto, 3 cadenas, en el mismo espacio, punto alto, 3 cadenas, ahí mismo, punto alto, 2 cadenas, me paso el punto, la cadena, el siguiente punto, y aquí tejo los siguientes 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas, me voy a pasar 2 puntos, 1, 2, y en el punto que sigue hago punto alto, que es en la cadena, son 2 cadenitas, punto alto, ¿sí? Y continúo tejiendo como corresponde. Y miren, amigas, cómo ha quedado, ¿sí? Entonces esta vuelta es la misma que estoy tejiendo aquí en esta parte. Yo voy a ir aumentando vuelta tras vuelta hasta obtener pues el largo que necesitamos. Y miren, esta es la talla mediana, la que estoy haciendo. Les voy a mostrar la talla chica. Voy a ver si se alcanza a ver, ¿sí? Porque yo voy a regresar cuando ya haya hecho el aumento. Pero les muestro aquí en esta parte. Esta es la parte de la espalda y esta es la parte del frente, cómo nos va a ir quedando, ¿va? Así es como nos va a quedar en la parte de un costado.
se van a ir dibujando ya las hojas. Entonces yo voy a aventajar, amigas, y regreso para mostrarte cómo vamos a hacer la separación. Ahora, si necesitas hacer la talla chica, en este caso la chica o la grande o extra grande, aquí abajo en la caja de descripción vas a encontrarte un enlace para que selecciones y vayas y la tejas, ¿va? Entonces voy a aventajar y regreso. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video te está siendo útil, házmelo saber dejándome como apoyo una manita arriba para que pues en este caso YouTube nos pueda recomendar a más amigas que como tú pues les puede interesar este proyecto. Voy a continuar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya el avance que tengo hasta este momento. Vamos a ver cuántas son las vueltas que yo dejé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas. ¿Sí? Es lo que le voy a dejar en total. Ahora, vamos a hacer la separación para la parte de las mangas. En este caso, amigas, yo voy a tejer hasta llegar aquí, donde tenemos esta separación. Voy a ver si ahí en casita la pueden apreciar, hasta aquí. Y regreso pues para hacerla. Quiero mostrarles, amigas, miren, ya corrí hasta aquí y ya he llegado donde tengo este espacio. Aquí tengo 1, 2 y 3 cadenas, por lo tanto voy a tejerle 1, 2 y 3 cadenas. Me voy a pasar a donde tengo el primer punto alto y tejo un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar estas 3 cadenas sin tejer y donde tengo las siguientes cadenas tejo el punto alto, ¿sí? Hasta aquí, miren. Así. ¿Sí? Y esta parte nos va a quedar para la parte de la manga y esta parte nos va a quedar para debajo del brazo. Ahora vamos a hacerle cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas, 11 y 12. Voy a dejarle 12 cadenitas, ¿sí? 12. Y yo me voy a pasar todo este espacio, amigas. Este espacio sin tejer, todo este espacio hasta llegar, en este caso voy a dejar esta parte, esta partecita de aquí para la parte de la manga y yo empiezo aquí, en este espacio, ¿va? Entonces miren, me voy a pasar aquí y tejo un punto alto. Ahora, amigas, si estas cadenitas se te hacen muchas, tú puedes dejarle, en este caso le puedes dejar 8, le puedes dejar 10 o si incluso quieres que tu blusita quede un poquito más holgada, puedes dejarle más cadenitas, 14, 16, si lo prefieres, ¿va? Bueno, yo ya puse, miren, esta parte vacía, igual que esta parte que tengo aquí, que es la parte de la manga, ¿sí? Entonces ya paso con 3 cadenitas a donde tengo el siguiente punto alto, 3 cadenas, me voy a pasar 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el punto que sigue tejo punto alto, 1, 2 y 3, 2 cadenas, me voy a pasar 2 puntos sin tejer y en el punto que sigue tejo el punto alto y ya continuamos tejiendo como corresponde la parte del frente. Ahorita te voy a mostrar, amiga, cómo luce. Miren, esta parte de aquí que yo ya cerré, ya sería la parte de la manga. Sí, este pedacito de aquí ya sería la parte de la manga y yo voy a continuar tejiendo punto alto hasta llegar aquí. Vamos a hacer el motivo y me voy a detener justo aquí en este espacio. Quiero mostrarles, amigas, yo ya he terminado aquí toda esta parte de la parte del frente hasta llegar acá a este espacio. Ahora ahí vamos a repetir el mismo proceso que hicimos del lado contrario. Vamos a tejerle las 3 cadenas y pasamos 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el que sigue tejo un punto alto, 3 cadenas, me paso 3 cadenas sin tejer y sobre el punto tejo punto alto, 12 cadenas,
me voy a pasar todo este espacio, amigas. Todo este espacio que es de la parte de la manga. Y este primer, miren, va a ser como la parte de la hoja. Y este primer espacio, yo me voy a ir aquí a la mitad, ¿sí? De estos 3 puntos en el que queda la mitad, ahí me paso. Y le voy a tejer un punto alto, ¿sí? Aquí, a la mitad. Y luego hacemos 3 cadenas y luego me paso estos 3 y me voy a este siguiente espacio. 1, 2, 3 y luego me voy a pasar hasta aquí, ¿sí? Creo que aquí le quité un punto, me hizo falta una cadenita aquí, amigas, ¿sí? Pero bueno, no importa, así se la voy a dejar. Espero que ahí en casita no se les pase esa cadenita, ¿eh? Aquí me hizo falta una cadenita. Ahora, ya tengo estos 3 puntos y vamos a hacerle 1, 2, pasamos 2 puntos sin tejer y en el que sigue tejo el punto alto y punto alto. Y así ya voy a continuar hasta finalizar toda mi vuelta. Miren, les voy a mostrar. Ya estoy aquí por finalizar esta vuelta, ¿sí? Y aquí, amiguitas, miren, ya se forma el espacio de las mangas, ¿verdad? Bueno, voy a completar esta vuelta. Quiero mostrarles, amigas, yo ya he terminado mi vuelta y ya comencé mi siguiente vuelta. En esta parte, si ustedes lo deciden, por ejemplo, pueden seguir con la misma técnica aquí para que les dé, en este caso, el punto. Miren, por ejemplo, hacen 2 puntos, hacemos 1, no, aquí ya era punto alto, ¿verdad? Aquí, punto alto, y luego hacemos dos cadenas, paso 2 puntos y hacemos el punto alto. 2 cadenas, me paso 2 puntos, 1, 2 y ya, continúo tejiendo. Esta es una manera de que ustedes lo puedan hacer, pues para que se complete su hojita, ¿verdad? Para que se vea bonita y se complete su hojita. La otra, amiga, es hacerlo como lo hice en la talla chica. ¿Cómo lo hicimos en la talla chica, amigas? Para quienes no lo vieron, bueno, lo fuimos tejiendo con un punto alto por cada espacio. Punto alto, yo lo que estoy haciendo es ir tejiendo, miren, punto alto por cada espacio, ¿sí? Punto alto y punto alto. Lo único que estoy respetando pues fue este espacio para que se vea bonito. Ya voy a continuar. Recuerden que la talla que estoy haciendo, amigas, es la talla mediana. Y si se perdieron de la talla pequeña, recuerden que aquí abajo van a encontrar el enlace, ¿sí? Y también para las tallas más grandecitas. Miren. Y ya continuamos tejiendo. Miren, amigas, yo ya he tejido todos los puntos altos, uno por cada espacio debajo del brazo. Y ya, continúo tejiendo. Aquí pasamos y tejemos punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto. Y cuando lleguemos a la parte donde tenemos la hoja, vamos a repetir el mismo proceso. Y con esto pues ya daríamos la terminación al canesú, ¿verdad? Y ya abajo pues ya le podemos poner una puntada. Ahora miren, aquí en esta parte, amigas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar una cadenita sin tejer. Vamos a hacer 2 cadenas. Dejamos la cadena y el punto sin tejer y en el que sigue tejemos el punto alto. 2 cadenas, me paso 1, 2 sin tejer y en el que sigue continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y así nos va a quedar el espacio, ¿ok? Voy a hacer el mismo proceso del lado contrario y regreso para mostrarte cuando haya terminado esta vuelta. Una vez terminada la vuelta, amigas, así nos va a quedar el canesú, ¿va? Y entonces ya nosotros podemos continuar trabajando el canesú en la parte de abajo. Ahora, amigas, vamos a hacer una cosa. Si tú quieres que tu blusita te quede un poquito entallada, es decir, que te quede como con la curva, vamos a cambiar nuestro ganchillo, en este caso del número 4, lo vamos a cambiar por un ganchillo
que sea de 3,5 milímetros, es decir, medio milímetro menos. Y entonces así hará pues un poquito más reducida la parte de la cintura, y ya en la cadera volvemos a cambiar a nuestro ganchillo de 4 milímetros. Ahora yo voy a continuar. Voy a comenzar de la siguiente manera. Voy a hacer aquí una cadena y en este espacio voy a tejerle un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer. 1, 2, 3 y en el punto número 4 tejo punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a pasar 3 espacios sin tejer. 1, 2, 3 y en el número 4 tejo punto bajo. 4 cadenas, me voy a pasar 3 sin tejer. 1, 2, 3 y en el número 4 tejo un punto bajo. Ahora, amigas, yo les voy a recomendar lo siguiente. De aquí a aquí comprende un motivo, ¿sí? Que son 12 puntos. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí, ¿sí? Aquí sería. Y ya aquí nuevamente empieza a contar 1 y así. Necesitamos tener aproximadamente 3 arquitos para cada motivo. Ahora, yo te voy a recomendar que en este momento, amiga, tú vayas contando cuántos son los puntos que tú tienes primero en todo alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así lo vayas haciendo todo alrededor. Si no te sale el múltiplo de 12, entonces podemos hacer algunos acomodos, ¿va? Yo voy a contar todos los puntos y ahorita en un momentito les digo cuántos son los que tengo en total, incluyendo estos que tengo aquí. Miren, amigas, hasta este momento tengo 186 puntos en total y los vamos a dividir entre 12. Me sale a 15.5, ¿sí? Entonces, son 186. 15 por 12, 180. Quiere decir que me van a sobrar 6 puntos o me van a hacer falta 6 puntos, ¿sí? Porque el múltiplo es de 12. Entonces, amiguitas, aquí en esta parte ustedes deciden. Si lo sienten muy ajustado, ustedes pueden quitarle esas cadenas. Y si lo sienten muy holgado, bueno, si lo sienten muy holgado, se las quitan, ¿sí? Es decir, en 6 veces, obviamente distribuidas en todo alrededor, en vez de pasar 3, vas a pasar 4 por 6 veces, ¿sí? Si, por ejemplo, dependiendo también de las cadenitas que tengas, si solamente son 3 puntos los que te sobran, bueno, pues ahí en este caso pasas 3 veces de 4 distribuido en el contorno. Y si te hacen falta, en vez de tejer, por ejemplo, si quieres que tengas esos puntos a tu favor, se puede decir, bueno, pues entonces harás lo siguiente. En vez de pasar 3, pasas 2. En este caso, en mi caso serían 6 veces, ¿verdad? Porque nos hacen falta 6 puntos. Entonces, 6 veces yo voy a ir distribuyendo más o menos, por ejemplo, uno aquí, otro más acá y así, por 6 veces para que me sobren esos 6 puntos que yo necesito, ¿va? Entonces, una vez dicho cómo vamos a distribuir los puntos, yo continúo tejiendo las 4 cadenas, 1, 2, 3 y así, ¿sí? Y ya esos 6 puntos los iré tomando a mi favor en el contorno ya de la blusa. Quiero mostrarles, amigas, aquí yo ya he terminado y me han quedado de 3 en 3. Fui contando 3 arquitos y así. Entonces ahorita me hace falta un arco. Voy a hacerle 2 cadenas. Aquí solamente tengo 2 puntos. No importa, amigas, así lo voy a dejar para que me cuadre, como les había comentado, de 3 arquitos. ¿Sí? Lo que hice fue que yo le quité esos 6 puntos para que se vea como un poquito más de cintura.
Yo se los quité esos 6 puntos en vez de agregarle otros 6. ¿Qué voy a hacer en esta parte? Voy a hacer aquí donde tengo el punto bajo, un punto alto para cerrar. Aquí. Hago una cadena y en este mismo espacio voy a tejerle un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar aquí a la mitad. Sí, aquí a la mitad y voy a hacerle un punto bajo. Me voy a pasar al siguiente arco y voy a comenzar a tejer 3 puntos altos, 3 cadenas y aquí en este mismo espacio hago un punto bajo, 3 cadenas y en este mismo espacio tejo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Me paso al siguiente arco y hago la unión con un punto bajo y así es como me va a quedar. Miren, este es el inicio y así es como me queda en el motivo. 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar al siguiente arco y hago un punto bajo y de ahí me paso a este siguiente espacio y hago 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas y aquí punto bajo, 3 cadenas y en un mismo, o más bien en el mismo espacio, 3 puntos altos. Me paso al siguiente arquito, amigas, y ahí hacemos la unión con un punto bajo, ¿sí? Y así nos vuelve a quedar nuestro motivo. Nuevamente hacemos 3 cadenas, me paso al siguiente arco, ahí hacemos punto bajo, me paso al siguiente arco y hago los 3 puntos altos. Sí, aquí están. 1, 2 y 3. 3 cadenas y hago la unión con un punto bajo en ese mismo espacio. 3 cadenas y ahí mismo hacemos otros 3 puntos altos para completar nuestro motivo. Y me paso al siguiente espacio y hago la unión con un punto bajo. Y nuevamente así nos vuelve a quedar el motivo, ¿sí? Entonces, entre un motivo y otro nos tiene que quedar este espacio, ¿va? Yo voy a completar toda mi vuelta. Miren, amigas, quiero mostrarles, ya estoy por finalizar mi vuelta, que esta es la vuelta número 2. La vuelta número 1 fue la de los arcos y la vuelta número 2 ya es esta. Ahora voy a hacer el cierre aquí donde tengo este punto bajo con un punto deslizado. Me voy a pasar aquí donde tengo las cadenas y voy a hacerle un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en este espacio voy a comenzar a tejer punto alto. 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar aquí, amigas, donde tejimos la parte de las cadenas y ahí voy a hacerle un punto bajo para comenzar. Ahora en esta parte vamos a hacerle 5 cadenas. Me voy a pasar aquí donde tengo las siguientes cadenas y ahí voy a hacerle un punto bajo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, fue aquí en las primeras 3 cadenas y aquí en las segundas 3 cadenas. Voy a hacerle 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar aquí. Entre un motivo y otro, aquí donde están estas cadenas, ahí tejo punto alto. 1, 2 y 3. Y de aquí a aquí, así es como me va a quedar el motivo. Ahora 3 cadenas, me paso a donde tengo las cadenas, nuevamente hacemos punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, a donde tengo las siguientes 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y me paso y tejo aquí donde tengo las cadenas 3 puntos altos. Y esto voy a hacerlo hasta completar toda mi vuelta. Miren, amigas, aquí ya me salió un defectito. Voy a ver si lo puedo recuperar para que no se vea mal, ¿va? Y amigas, sigan escribiendo, ya me están llegando las notificaciones de sus comentarios. Muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Voy a continuar esta que es la vuelta, ya sería mi vuelta número 3, hasta completar pues toda mi vuelta. Y miren ya qué bonito queda.
Quiero mostrarles, amigas, ya estoy a punto de finalizar mi vuelta y aquí para finalizar, en vez de hacerle las 3 cadenas como corresponden, yo voy a hacerle una cadena y voy a tejer en la tercera cadena un punto alto, ¿sale? Así. Y luego vamos a tejerle una cadenita y ahí mismo, amigas, vamos a tejerle el punto bajo. Vamos a hacer 3 cadenas y me voy a pasar aquí. En este caso nos vamos a pasar donde tenemos las siguientes cadenitas después de los puntos altos y vamos a tejerle la unión con un punto bajo, así nos va a quedar, amigas. Y luego nos vamos a pasar al siguiente arquito para repetir este proceso, así es que tejemos primero 3 puntos altos, vamos a tejerle 3 cadenas y hacemos la unión ahí mismo con un punto bajo, 3 cadenas. En ese mismo espacio vamos a tejerle otros 3 puntos altos y vamos a hacer la unión aquí, amigas, donde sigue el siguiente arquito con un punto bajo, 3 cadenas, me voy a pasar estos 3 puntos sin tejer y hago la unión con un punto bajo. Y así, amigas, voy a continuar tejiendo. Aquí nuevamente repetimos el motivo. Con 3 puntos altos en el mismo espacio hacemos 3 cadenitas y la unión en el mismo espacio con un punto bajo, 3 cadenas, ahí hacemos nuevamente otros 3 puntos altos y vamos a hacer la unión en el siguiente arquito con un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio donde están las cadenitas punto bajo y vuelvo a repetir el mismo proceso. Y esto sería nuestra vuelta número 2, ¿sí? Entonces sería la de arquitos es 1. Esta, en este caso, ¿qué les parece si dejamos como base esta, la de los arquitos? Y ya esta la llamamos vuelta número 1, que sería esta que estoy corriendo. Y la vuelta número 2, a ver, amiguitas, ya me hice bolas, una disculpa, espérenme poquitito, Entonces, miren, ¿qué les parece si esta sería la vuelta 1, que es esta que estoy corriendo, y la vuelta número 2 sería la de los puntitos altos, ¿va? Que ya irían aquí arriba. Ay, es que me hice bolitas, amigas. Una disculpa, ¿va? Entonces, miren, esta ya la nombramos, vamos de nuevo, ya la nombramos vuelta número 1 y esta sería nuestra vuelta número 2. Entonces, 1 y 2. 1, completo mi vuelta para ir por la 2. Ya para finalizar, amigas, vuelvo a cerrar aquí mi vuelta número 1 con un punto deslizado. Me paso aquí donde tengo el siguiente espacio, voy a hacer un punto deslizado para subir con 3 cadenas y comenzar con 2 puntos altos para completar los 3 que necesito y esta es nuestra vuelta número 2. Hacemos 3 cadenas, me paso donde tengo las cadenas, punto bajo, 5 cadenas. Me paso donde tengo las siguientes 3 cadenitas y tejo punto bajo, 3 cadenas. Me paso donde tengo las siguientes 3 cadenas y tejo 3 puntos altos. Y estamos repitiendo el mismo proceso, ¿sí? Una vez más, 3 cadenas, me paso donde tengo las cadenas, punto bajo. 5 cadenas, me paso donde tengo las siguientes 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, me paso donde tengo las siguientes 3 cadenas y tejo 3 puntos altos. Y esto lo voy a hacer hasta completar esta que es mi vuelta número 2. Ya para finalizar mi vuelta número 2 voy a hacer una cadena, me voy a pasar a donde tengo la tercera cadena y voy a tejer un punto alto. Una cadena y en este espacio voy a tejer un punto bajo para comenzar ya mi vuelta que es la vuelta número 1. Hacemos 3 cadenas, me voy a pasar hasta estas siguientes cadenas después de los puntos altos y tejo un punto bajo y aquí en el centro vuelvo a repetir el mismo proceso, 3 puntos altos, 3 cadenas, punto bajo, en el mismo espacio otras 3 cadenas y 3 puntos altos para hacer el motivo. Y nos pasamos donde tenemos las cadenas, hacemos punto bajo, 3 cadenas, siguiente espacio punto bajo y volvemos a repetir,
¿sí? Entonces así voy a ir tejiendo tanto como necesite. Y en un ratito más yo regreso, ¿sí? Solamente recordarles, amigas, que una vez que hayamos pasado la parte de la cintura, ya cuando estemos para trabajar para la cadera, vamos a cambiar nuevamente el ganchillo al ganchillo de 4 milímetros, que fue el ganchillo inicial, ¿sí? Para que se vea un poquito más de cintura. Pero recuerden, amigas, que esto es opcional, los cambios de ganchillo son opcionales, ¿sí? Si tú quieres que tu blusita te quede más holgadita, entonces continúas todo el proyecto con el ganchillo del número 4. Ahora sí, aventajo un poquito y regreso. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está siendo útil, háganmelo saber dejándome como apoyo una manita arriba. También estaré esperando sus comentarios y si gustas apoyarme también me puedes ayudar compartiendo en tus redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social que tú tengas, ¿va? Voy a aventajar un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo de esta blusa. Vamos a ver cómo se ve ya puesta en el maniquí. Quiero mostrarles primero cuántas son las vueltas que yo dejé, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28 vueltas en total, amigas. Y yo lo voy a dejar así. No le voy a colocar nada al final, lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces te voy a mostrar en este momento cómo luce ya en el maniquí. Y por ejemplo, amiguitas, si a ustedes les gustaría que le colocara la manguita, déjenme en la parte de abajo su comentario. Ahora sí, vamos a ver cómo luce. Quiero mostrarles, amigas y amigos, cómo ha quedado el resultado final de nuestra preciosa blusa. Una blusa súper fácil, linda. Recuerden que es una talla mediana y si te gustaría saber cómo tejer una talla chica con un diferente diseño, aquí abajo en la caja de descripción te dejaré el enlace o déjame tu comentario. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda que yo soy Mari Rolón y los acompaño todos los días detrás de cámaras aquí en tu canal de Todo en Crochet.